Muy buenos días, estamos en el Museo Marítimo Nacional iniciando una conversación de muchas que vamos a tener durante los próximos días sobre temas de historia marítima y otros temas asociados al mar. Hoy día estamos tocando un tema que es súper importante, especialmente hoy día que estamos en vísperas del combate naval de Iquique. Y para ese efecto nos acompaña hoy día nuestro profesor Marco Fernández, jefe de museología del museo, historiador, líder de esta institución con mucha experiencia en el Museo Marítimo y quien por supuesto es el que sabe. Yo en mi calidad de director del museo lo invito a Marco a participar en esta conversación, como invitaremos después a otras personas. Y la idea es que sea una conversación distendida, no tenemos una pauta estructurada, sabemos bastante del tema, Marco es el experto por supuesto, y también es una oportunidad para que ustedes nos hagan sus preguntas a través de la misma cuenta de Instagram, Museo Marítimo CL. Así que para comenzar esta conversación, Marco, ¿podrías ponernos un poco en antecedentes? ¿Qué se vivía en Iquique ese día? Estamos hablando ya del 20 de mayo, de la víspera. ¿Cuál era el ambiente, cuál era el clima de la población de Iquique y de esta situación estratégica o esta situación más bien de vida de la población sujeta a un bloqueo? Bueno, la palabra clave la acaba de decir mi almirante, la palabra bloqueo. Mucha gente escucha o ha escuchado de que en Iquique estaba la Esmeralda con la Covadonga bloqueando Iquique, luego que la escuadra chilena zarpara hacia el norte, pero muy poca gente sabe o entiende realmente lo que significa un bloqueo. Hay un bloqueo que lo podemos mirar desde el punto de vista de la gente que está en tierra, que lo que busca en este momento la escuadra enemiga es evitar de que la ciudad, el puerto, tenga una vida normal, que le lleguen pertrechos, que le lleguen refuerzos de gente, que le lleguen alimentos. Por lo tanto, los bloqueados sufren una vida un poco difícil, pero no podemos también perder de vista que los que bloquean, los que están a bordo, tienen que estar permanentemente atentos a que de tierra puedan ser atacados, con un roulotte, con un bote explosivo. Por lo tanto, había una permanente tensión a bordo. Pero aparte de eso, en el caso puntual de la Esmeralda y la Covadonga que habían quedado en Iquique, tenían una vida bastante ajetreada. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de mencionar de que cuando zarpa el grueso de la escuadra de Ser Callao y deja a la Covadonga y a la Esmeralda bloqueando el puerto, la Esmeralda queda principalmente con dotaciones de jóvenes grumetes, 36 grumetes. La gente más fogueada, con mayor experiencia, fueron embarcados los otros buques de la escuadra que se fueron hacia el norte. Por lo tanto, tanto Condel como Prat, que habían asumido recientemente el mando de las respectivas naves. No podemos perder de vista de que Prat llega a Iquique en la noche del 10 de mayo y el 11, el comandante en jefe, el almirante Williams, hace una serie de cambios y nombra a Prat comandante de la Esmeralda y a Condel de la Covadonga. Por lo tanto, ya muy pocos días como comandante en sus respectivas naves, y se tuvieron que preocupar de todo, de la práctica artillera, zafarrancho de combate, limpieza, etc. Por lo tanto, el bloqueo era algo bastante especial, tanto para los que estaban en los buques como los habitantes de Iquique en este caso. Bueno, y llega la madrugada del 21, como todos saben, la historia la hemos escuchado desde que éramos muy niños en el colegio, ¿verdad? Humos al norte, aparecen los dos buques peruanos, se identifican rápidamente como el Huáscar y la Independencia, se acercan, durante un lapso de tiempo combaten los cuatro buques muy cerca, pese a que se demoran bastante en llegar. Estamos hablando de buques que navegaban a no más de 10 nudos, estamos hablando de 18 kilómetros por hora, es la velocidad que una persona trota rápido o corre, o sea, dieron una proyección bastante lenta y sin embargo se encuentran. La orden que tenía, entiendo, Condel era seguir agua a la Esmeralda, pero en algún minuto la Covadonga con colores propios se arranca hacia el sur. Explícame cómo fue, cuál fue la situación, por qué Condel decide partir por el sur y separarse de la Esmeralda. Bueno, el mismo Condel en el parte que da al comandante en jefe de la escuadra por lo sucedido en Punta Gruesa, dice que el combate aproximadamente a las 9 de la mañana se dividiendo. Ya, como usted lo decía, tipo 6:30 de la mañana se divisa el humo al norte, a las 8 de la mañana se dispara por parte del Huáscar el primer cañonazo que cae entre los buques chilenos. Prat ya había instruido a Condel seguir agua y mantenerse en poca profundidad. Y cuando
esta primera hora, el intercambio de tiro es el Huáscar contra la Covadonga, la Esmeralda, y es más, un tiro del Huáscar de 300 libras atraviesa la Covadonga de banda a banda y es la que le ocasiona la muerte de las 3 personas, el grumete, el mozo de cámara y el que fallece posteriormente, el cirujano Videla. Y luego de eso, cuando Condell se da cuenta que el Huáscar se va sobre la Esmeralda y ve que la Independencia se va sobre él cumpliendo la orden que tenía de Prat, se mantiene en poco fondo y se dirige hacia la costa para comenzar a dirigirse hacia el sur. Bueno, y ahí tenemos entonces que el duelo se divide en dos, como tú dices, y es curioso, ahora uno se imagina este duelo, imagino mirando desde los cerros de Iquique, todo esto fue muy cerca, la isla, que en esa época era isla, hoy día está unido y forma el puerto de Iquique, ¿verdad? El centro mismo ahí, estaba el núcleo de la ciudad, y sale la Covadonga navegando hacia el sur, pero cuando uno dice Covadonga, ¿y de dónde viene la Covadonga? ¿Qué tiene que ver el nombre Covadonga, por ejemplo, con Chile? ¿Cuál es la historia detrás de ese buque tan particular? Bueno, la Covadonga en realidad era una nave española que fue capturada en la guerra contra España en el combate naval de Papudo el 26 de noviembre de 1865 y su nombre original era Virgen de la Covadonga. No podemos perder de vista la gran religiosidad que tiene el pueblo español, por lo tanto, su armada le había puesto el nombre de una virgen a esta nave, la que precisamente fue capturada, como lo dije, en el combate de Papudo, por la Esmeralda. Por lo tanto, estas dos naves, que en ese momento eran las más viejas de la Armada chilena, tenían una historia común que venía de la guerra contra España, en 1865. Bueno, y curiosamente el nombre Esmeralda también proviene de la Marina Española, pero no del mismo buque. No, así es, de la primera. Ahora, me pongo ahora en mi postura de ingeniero naval. Estamos hablando de buques de madera, el caso de la Esmeralda y la Covadonga, construidos en la década del 50, 1850 y un poquito después. Buques que todavía estaban concebidos como veleros que tenían una máquina para poder navegar. No tenían la concepción todavía de un buque cuya propulsión principal fuera la máquina. De hecho, tenían mucha desconfianza en las máquinas, a tal punto que hasta el día de hoy en la Marina hablar de maquineado es una persona que se equivoca, que le va mal, que comete errores, justamente porque las máquinas eran muy, como diríamos nosotros, maquineadoras o maquinosas, porque fallaban muy frecuentemente. La Covadonga entiendo que no da más de 4 o 5 nudos. En cambio, los blindados, el Huáscar y la Independencia, que son de la misma época también, 1860 y algo, eran ya buques concebidos como acorazados, con artillería bastante más sofisticada, mucho más sofisticada la del Huáscar que la de la Independencia, pero sí buques ya concebidos como buques a vapor con un aparejo auxiliar de vela. ¿Cómo era la movilidad de estas embarcaciones? Bueno, usted ya algo dijo. De hecho, en el parte de Carlos Condell dice que durante todo el combate la nave no dio más de 4 nudos. O sea, si lo podemos llevar para que la gente lo entienda, nosotros caminando damos más o menos los 4 nudos. Por otra parte, la Independencia, que era mucho más poderosa, tenía máquinas tremendas, podía dar hasta 10 nudos. O sea, la velocidad era prácticamente el doble. Y consideremos que la Covadonga era un buque que desplazaba, o tenía 440 toneladas aproximadamente, y la Independencia era más de 2000. O sea, era prácticamente 4 veces el tamaño o el peso que tenía el buque chileno. Sí, interesante, una comparación, yo estaba mirando los datos, curiosamente la potencia de máquinas de la Covadonga es idéntica a la potencia del auto que tiene un motor 2.0, que es un auto que pesa poco más de 1000 kilos, la Covadonga pesaba 700, casi 600 toneladas. Entonces es interesante la poca potencia que tenían las máquinas, que era lo que la tecnología de la época permitía. Sin embargo, la Independencia tenía una máquina mucho más grande, pero por su blindaje, su peso, tampoco andaba tanto más rápido, era muy ancha también, eso le impedía andar muy rápido. Pero aún así era más del doble que la Covadonga. Yo hice el ejercicio, Marco, en Google Maps, me metí a dónde está Punta Grasa. Punta Grasa, el lugar todavía existe, es conocido como tal. Está a mitad camino entre el centro de Iquique y Chucumata, que es donde está el aeropuerto. Sí. Y son 20 kilómetros, o sea, es una distancia que incluso a pie se recorre en un par de horas. Y duró 3 horas la persecución entonces eso demuestra lo lento, la poca velocidad y lo difícil que era maniobrar.
Y lo que me cuesta entender es por qué, si eran buques tan lentos, sobre todo la Covadonga, por qué el comandante de la Independencia, en lugar de simplemente acorralar, como haría, ¿verdad?, como el rodeo, acorralar a la Covadonga contra la costa, insistió en perseguirla. Eso no se entiende mucho. La verdad, mi almirante, que cuesta entender. De hecho, hay libros, artículos antiguos que dicen que es incomprensible de que si comparamos la velocidad de la Covadonga con la Independencia, habría sido muy fácil para el comandante Moore haber avanzado y en algún momento cruzarse y cortarle la proa, como se dice, a la Covadonga, y se habría terminado el combate. Se cree de que la impericia del comandante Moore, a lo que se suma la rapidez con que quería terminar el combate, hizo que cometiera este error, porque realmente fue un error, de tratar de espolonear en 3 ocasiones a la débil nave chilena, y al final la pagara cara, estrellando su nave en los bajos de Punta Gruesa, donde se perdió absolutamente. Y con esto Perú perdió casi 1/3 de su poder naval. Bueno, siempre se discute, y también hay algunos escritos, en teoría la Independencia era más poderosa que el Huáscar. Así es. Grau opinaba lo contrario. ¿Por qué esta diferencia? Miren, bueno, la Independencia era más nueva. Segundo lugar, estaba mejor preparada. No nos olvidemos que cuando comienza la guerra, el Huáscar estaba desarmado, le habían desmontado los cañones, la máquina no estaba bien, y el tiempo que la escuadra chilena bloqueó Iquique, los peruanos aprovecharon ese tiempo para poner en servicio tanto el Huáscar como la Independencia y preparar sus dotaciones. Pero yo creo que es opinión de Grau, porque en rigor la Independencia era más moderna, tenía mejor blindaje y tenía mejor maquinaria que el Huáscar. Pero al parecer los cañones del Huáscar eran bien especiales, eran bien innovadores para la época, estos cañones gigantescos que se podían girar y que... Sí, pero la ronza de los cañones del Huáscar, y los vio Grau en el Iquique, y de hecho mandó a quitar el trípode. La ronza no le daba completamente por el trípode que tenía. En cambio, la Independencia tenía más cañones, aunque eran más chicos, y le permitían una mejor maniobrabilidad. Perfecto. Entonces, si la Independencia tenía esa tremenda capacidad de cañones, comparado con la Covadonga, unos cañones chiquititos, ¿verdad? No le hacían ni cosquillas a la Independencia, entonces, ¿por qué no le hizo más daño? Prácticamente la Independencia no pegó ni un solo tiro en la Covadonga. El único tiro que tú dices que fue letal fue el que disparó en Huáscar. ¿Y por qué la Independencia, teniendo esa artillería, no le pudo hacer daño a la Covadonga? Bueno, lo dice el mismo comandante Moore en el parte que informa a Grau de la catástrofe sucedida en Punta Gruesa, y él decididamente le echa la culpa a los artilleros. La impericia de los artilleros que habían sido contratados y enganchados hace poco, la mayoría de ellos británicos, porque cuando comienza la guerra del Pacífico, o antes de comenzar mejor dicho, había muchos artilleros chilenos en los buques de la Armada peruana en general. Y cuando empieza la guerra son licenciados, son enviados a Chile, y sus cupos tuvieron que ser llenados por ingleses, extranjeros, que no estaban acostumbrados al uso de la artillería. Y aparte de eso, algo muy interesante de destacar es la figura de 2 artilleros de marina, el sargento Olave y un joven, un grumete de 14 años, Juan Bravo, que en realidad era mapuche. Ajá. Su nombre era Juan Millacura, que tenía fama a bordo de la Covadonga de tener una puntería única, donde ponía el ojo, ponía la bala. Y lo mandó el sargento Olave a la cofa de la nave, y no dejó que ningún servidor del cañón de proa de la Independencia, que se cargaba por delante, eran de avancarga, pudiera ser cargado y poder ofender de alguna manera a la nave chilena. Esa yo diría que es la explicación más importante para decir el motivo por el cual los peruanos no pudieron usar la artillería, y a la vez eso motivó a esta desesperación del comandante Moore por darle el espolonazo, ya que la artillería no era exitosa. Ahora, pero el Independencia también tenía fusileros, también tenía puntos altos de donde poder disparar, podría ser producido un duelo de fusileros. Sin embargo, es evidente que la acción de Bravo, de Olave y otros más, sí, fue mucho más efectiva. ¿Qué le pasó a los peruanos? Bueno, la verdad que los peruanos dicen que por las ametralladoras de los chilenos, no tenían ametralladoras, era fusilería. O sea,
la desesperación, creo yo, de verse frente a este monstruo tremendo que era la independencia, hizo que los chilenos sacaran fuerza de flaqueza y dispararan como condenados, evitando ser espoloneados. Así que fue la infantería marina, como se llamaría Lo hoy día, que hoy entonces, día la infantería marina. lo que salvó el día. Y me imagino que también debe haber sido muy difícil gobernar la independencia, poder mirar, tener referencia, si están recibiendo balas por todas partes. ¿Cómo el comandante gobernaba? ¿Cómo miraba hacia afuera el comandante? Bueno, llevaba un timonel en la proa que iba sondando a medida que avanzaba la nave para evitar justamente encontrarse con alguna roca que no estaba señalada en las cartas. Los chilenos desde siempre han hecho levantamientos muy buenos, y aunque Iquique y Arica eran peruanos en ese momento, por las diferentes expediciones que hacían los chilenos, ya teníamos conocimiento de cómo era la geografía de esa zona en cuanto a la carta de navegación. Así que Condell conocía perfectamente bien dónde estaba navegando, y sin embargo se arriesgó bastante. Dicen que él rozó incluso el bajo antes que se varara la independencia. Sí, esto también es bastante interesante ahora que lo menciona el almirante, porque cuando Condell pasa sobre los bajos de Punta Gruesa, la quilla es su nave rosa y se estremece e inmediatamente manda devolverse. Pero antes de decir eso o hacer eso, dice: aquí se fregaron, ¿ya? Y de hecho los peruanos no entendían el por qué, luego de que los chilenos habían arrancado todo el rato, se dan la vuelta y como esperando enfrentar al buque peruano. Y en ese momento, cuando estaban a corta distancia, la independencia se monta sobre la roca y la tripulación queda tirada de guata sobre la cubierta esperando aceptar el espolonazo, gritaron viva el Perú, pensando que la que había chocado con los bajos era la nave chilena y no la peruana. Lamentablemente para ellos comenzó la catástrofe y la nave a los pocos minutos se llenó de agua. Qué increíble. Ahora, yo me imagino, Condell apostó todas sus fichas a su pericia y a su suerte, porque si Moore hubiera hecho lo correcto no le habría resultado la maniobra. Correcto. ¿Y qué pensaba? ¿Sabemos qué pensaba hacer Condell si efectivamente Moore se ponía por fuera y lo encerraba en el paso? ¿Cómo lo iba? Sí, porque sabemos que Pratt estaba dispuesto, y lo había dicho, a abordar el Huáscar. Condell también pensaba abordar la independencia de alguna maniobra similar. ¿Qué pensaba? Porque enfrentarse a disparos evidentemente no tenía ningún destino, y a polonazos menos. Bueno, yo me rijo por lo que leí en los partes, y en ningún momento Condell dice que había pensado en rendirse, sí combatir hasta hundirse, pero no tenía un plan, porque lo único que cumplió la orden de mantenerse apegado a la costa, de acuerdo a lo que le había dicho Pratt, pero no hace mucho en una revista leí de que cuando vio que el Huáscar se acercaba hacia su posición, luego que ya se había hundido o parado la independencia, él se reúne con el segundo comandante, con el teniente Orella, y le da a entender de que si el Huáscar se acercaba, él se iba a abrir hacia alta mar y le iba a dar la orden de que cuando el Huáscar lo espolonara, iba a hacer explotar la Santa Bárbara. ¿Ya? O sea, con eso se indica de que él está decidido a morir en el intento de lograr hundir el Huáscar. O sea, prácticamente una acción suicida para llevarse al Huáscar con la Covadonga. Que es, entiendo, muy parecido al plan que tenía Williams con Laptao en el ataque a la escuadra peruana en el Callao. Correcto. Bueno, no lo había dicho, pero este cambio de comandante frente a la expedición de la escuadra chilena hacia el Callao se produjo porque el comandante de la Esmeralda originalmente era el comandante Thompson. Exacto. Que era conocido en la Armada por su arrojo, por su valentía, y conociendo esto, William Rebolledo saca del mando de la Esmeralda a Thompson y lo pone al mando del Laptao, y que el Laptao iba a cumplir la función de un brulote, un buque cargado con explosivos, que lo iban a hacer entrar en la bahía del Callao y hacerlo explotar con el fin de hundir supuestamente a los buques que se encontraban ahí, pero que cuando llegaron al Callao ya iban rumbo, o ya habían llegado a Arica en realidad. Así que, en definitiva, lo que pensaba hacer Thompson con Laptao también lo pensó hacer Condell. O sea, se nota una cierta doctrina, una cierta forma, que tiene mucho que ver también con lo que inspiraba a Cochrane en sus tiempos, sí, que eran acciones muy audaces y a veces incluso rozando en lo suicida con el tal de vencer al enemigo. Ahora, me imagino
la sensación, el pueblo iquiqueño no vio el combate de Punta Arenas, no había nadie en una zona desierta, en todo sentido, no había personas, no había instalaciones, pero tienen que haberse enterado muy rápidamente, porque esto fue cerca de las 11:30 de la mañana, que se varó Sí. muy cercana a la hora que se hundió la Esmeralda. Estaban todos concentrados viendo este espectáculo dantesco del combate, ¿verdad?, de la Esmeralda con el Huáscar. Deben haber estado bastante entusiasmados cuando se hundió la Esmeralda, pese a que también la crónica dice que al momento de hundirse se produjo un silencio en la población por el impacto que produjo esta situación. Pero después llegaron noticias, me imagino, a la media hora, una hora, de que se había logrado la independencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo reaccionó Iquique? ¿Cómo reaccionó Lima? ¿Cómo reaccionó Grau? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la sensación de eso? Bueno, en el mismo parte del comandante Conde dice que el combate termina a las 12:35. ¿Ya? Cuando Conde intenta devolverse a Iquique, ve que el Huáscar viene detrás de su nave y nuevamente pone proa hacia el sur, y al poco rato Grau deja de perseguirlo. ¿Ya? Por lo tanto, él sigue en dirección al sur, llegando a Tocopilla, y el Huáscar en la tarde-noche llega a Iquique, desembarca a los náufragos y a los muertos que habían caído en la cubierta, entre ellos el comandante Prat, y ahí la población se entera de la noticia de la pérdida, la confirmación de la pérdida de la independencia. Se dice que el general Buendía no lo podía creer, que era el jefe militar de Iquique, de la guarnición de Iquique, que no lo podía creer. Incluso es más, el mismo comandante Moore estaba desesperado. De hecho, cuando llega a bordo el transporte que lo recoge él y a sus náufragos, él sabe la chambonada que se haya mandado y reconoce que la pérdida para su armada, para su país, iba a ser imposible de recuperar. Incluso posteriormente lo someten a un juicio, a una corte marcial en Arica, lo absuelven, pero no le dan más mando de nave. Incluso él posteriormente se inmola en Arica durante el combate de Arica del año siguiente. La toma del Morro. La toma del Morro, sí, justamente. O sea, asume un rol de oficial de ejército, de artillería, más que... Él le pide al coronel Bolognesi que lo deje tomar el mando junto a su gente, porque los marineros, los marinos de la independencia también participaron posteriormente en la defensa de Arica. Ahora, volviendo al tema de las consecuencias, todo el mundo, mucha gente dice que el combate naval de Iquique o la batalla naval de Iquique y Punta Gruesa significó una derrota para Chile, porque se hundió la Esmeralda, pero poco se valora la pérdida de la independencia, que en el conjunto de estos dos combates, efectivamente Perú perdió parte. ¿Cómo queda el balance de fuerzas después de esta acción? Bueno, principalmente aquí tengo dos respuestas, mi almirante, una en el corto plazo y otra más a largo plazo. No olvidemos que las autoridades peruanas, cuando se enteran en Arica de que en Iquique estaba la Esmeralda y la Covadonga, las naves más viejas de la Armada chilena bloqueando Iquique, ellos desarrollan un plan, y el plan consistía en capturar o hundir rápidamente a las naves chilenas, luego capturar un convoy que se sabía que había salido de Valparaíso con 2.500 hombres del ejército, y en tercer lugar destruir las bombas resacadoras purificadoras de agua de Antofagasta, que si hubieran logrado su objetivo, el ejército que se estaba contonando en Antofagasta habría quedado sin agua. Y en cuanto a lo segundo y más importante en el plano del poder naval, cuando los peruanos pierden la independencia, pierden prácticamente un tercio de su poder naval, y a partir de ese entonces el Huáscar solo puede realizar labores de corso, porque no podía enfrentar solo a los dos blindados chilenos, al blindado Cochrane y al blindado Blanco Encalada. Por lo tanto, la pérdida de la independencia marcó el desarrollo futuro de toda la guerra. Pero nosotros sabemos que estos dos blindados, el Cochrane y el Blanco, que se llamó Blanco después de llegar a Chile, justo coincidió con el fallecimiento del almirante Blanco Encalada, tenían una capacidad muy superior al Huáscar o a la Independencia. Eran 10 años más nuevos y con una tecnología, con un desarrollo, una velocidad muy superior. Así que uno de ellos incluso podía dar cuenta del Huáscar o de la Independencia, y los dos juntos eran una amenaza inmanejable. De hecho, en octubre después finalmente ambos buques dieron cuenta del Huáscar, lo pudieron capturar, afortunadamente sin hundirse. Así que es importante resaltar, como tú dices, que
la batalla naval de Iquique, que compone estos dos combates de Iquique y Punta Gruesa, generó realmente la destrucción de la capacidad de maniobra como fuerza naval del Perú, y quedó reducido porque tenía otros buques, pero tenía unas corbetas, Chile también tenía corbetas, pero no tenían la capacidad militar de enfrentarse en un combate artillero significativo, ¿entiendes? Correcto. Sí, bueno, los peruanos tenían la corbeta Unión, la Pilcomayo, y tenía dos monitores, o sea, realmente monitores, porque nosotros aquí en Chile muchas veces escuchamos decir que el Huáscar era un monitor, cuando en realidad no era así. Los monitores eran los buques que navegaban en agua de río, por decirlo de alguna manera, como lo fue el Manco Cápac y el Atahualpa, que los peruanos lo dejaron en el Callao y Arica respectivamente. Por lo tanto, el Huáscar se convirtió en la única amenaza para la escuadra chilena. Y de hecho, debido a su mayor andar, porque se habían limpiado sus fondos, sus máquinas estaban en muy buenas condiciones, y además que quemaba carbón galés, que le daba más calorías, por lo tanto, los blindados chilenos, pese a ser más modernos, pese a tener mejor artillería, no lo podían pillar. Y luego de la captura de un transporte, el RIMAX, con tropas chilenas, se dijo, a ver, aquí hay que hacer algo, y el gobierno tuvo un remesón grandote, hubo cambio de ministerio, y se dio la tarea de limpiar los fondos del Cochrane y arreglar sus calderas. Lo que se hizo en Valparaíso, y luego de eso se elaboró el plan que terminó con la captura del Huáscar en Angamos el 8 de octubre. Pero quedó, después de la jornada de Punta Gruesa, el Huáscar quedó como la única unidad significativa que le podía causar algún problema a la escuadra chilena. Ahora, volviendo a la Covadonga, este buque tan glorioso, tan pequeño, tan frágil, el buque más pequeño de la Armada en ese minuto. Sabemos también que la Covadonga, la Esmeralda y la Artado estaban retiradas del servicio antes de la guerra. La Artado, de hecho, se había vendido y el gobierno la recompró. También sabemos que Thompson y Condell estaban retirados de la Marina y fueron llamados a servicio. O sea, el país tuvo que recomponer su marina. Habían otras corbetas también, pero los dos blindados eran clave. Pero viendo la Covadonga en particular, ese buque tenía mucha historia también. ¿Y qué vínculo tenían previamente Condell, Prat, con este buque, con la Covadonga? Bueno, como lo mencionamos hace un rato atrás, cuando comenzó esta conversación, en la guerra contra España, en Papudo, en el combate en Papudo, la Esmeralda, en la cual iban Arturo Prat, Carlos Condell, Juan José Latorre, compañero curso de la Escuela Naval, que la historia hoy día lo conoce como el curso de los héroes, estaban embarcados en esta nave y posteriormente la captura de la Covadonga, Arturo Prat y Jorge Montt, por ejemplo, pasaron a ser dotación de la Covadonga al mando del comandante que recién mencionó usted, Manuel Thompson. Por lo tanto, desde esa época, Esmeralda y Covadonga tenían una historia unida a partir de la captura, y también muchos de los oficiales que hoy día comandaban buques en la Guerra del Pacífico habían tenido por decirlo de alguna manera, su bautizo de fuego cuando se captura a la entonces nave española. Porque después de esta escuadra que estaba combatiendo contra España y que estábamos en condición de aliados con el Perú y con Bolivia, se dirige al sur y se produce otro combate que están juntos. Está la Covadonga, la Esmeralda, el Huáscar, ya entiendo que había llegado. ¿Cómo fue eso? Bueno, yéndonos a la guerra contra España, en la cual Chile tenía solamente a la Esmeralda y el vapor Maipú, estábamos aliados con Perú y Bolivia, pero con Bolivia de manera nominal, porque no tenían buque. El Huáscar y la Independencia estaban siendo construidos en Inglaterra. Por lo tanto, frente a esta tremenda diferencia de poder que tenía la escuadra española frente a la chilena, luego de la captura de la Covadonga, el almirante Castro Méndez Núñez asume el mando de esta porque el almirante Pareja no soportó esta afrenta y se suicidó. Por lo tanto, la orden perentoria fue capturar a los buques chilenos. Y para evitar esto, se van y hacen una especie de fondeadero en Huito, en Chiloé, donde precisamente la Covadonga enfrenta junto a otro buque, la Purimac, la Amazona, que eran peruanos, enfrentan a los buques españoles, pero se produce un intercambio de cañonazo que no tiene ningún fin o que no marca la historia. No estaba la Esmeralda porque la Esmeralda había ido a Punta Arenas,
¿ya? Por lo tanto, eso sucede en lo que conocemos como el combate de Aptao, que es en las inmediaciones de la isla de Chiloé. Esto fue en febrero del año 1866. Así que la Covadonga alcanzó a estar en los dos bandos Sí. durante esa guerra y después, y en esa guerra estuvimos aliados con Perú. Esto está hablando 13 años antes, o sea, es muy poco tiempo. Si ustedes piensan, ¿dónde estaban 13 años atrás? Y es ayer nomás, es muy poco tiempo. Y por eso es que toda la concepción de las fuerzas, tanto chilenas como peruanas, fueron diseñadas para enfrentar una amenaza española, principalmente. El Huáscar, el Independencia se compraron pensando en la amenaza española y eventualmente, por supuesto, un posible problema vecinal. Sí sabemos también que ya del año 73 habían problemas más serios con Perú y con Bolivia y con Argentina y se fueron incrementando durante el tiempo. O sea, cuando ya estos buques llegaron y los blindados chilenos sí fueron comprados pensando en la amenaza peruana y argentina. Pero fue complicado eso, incluso entiendo que los buques chilenos estuvieron en venta, los dos blindados, el Sí. Blanco y el Cochrane. Sí, así, correcto. De hecho, por suerte para Chile, el gobierno turco, que está interesado en un principio, al final desistió, porque si no nosotros, antes del inicio de la Guerra del Pacífico, el año 76-77, nos habríamos quedado sin los blindados que fueron capitales y fundamentales para el triunfo de la Guerra del Pacífico. Y volviendo a la Covadonga, entiendo que también hubo este cambio de comandante días antes del combate y Arturo Prat había sido comandante de la Covadonga Sí, inicialmente. ¿Y correcto. por qué la Covadonga? ¿Por qué Arturo Prat, que era un oficial tan distinguido y de bastante antigüedad, porque era más antiguo que Conde, quedó a cargo del buque, uno de los buques más chicos o el buque más pobre de la escuadra? Bueno, recién usted habla de estos conflictos vecinales. En realidad, el año 1878 Chile estuvo más cerca de una guerra con Argentina que con Perú y Bolivia. Es más, Arturo Prat, ya siendo capitán de fragata, fue enviado por el gobierno como agente confidencial a Montevideo, desde donde tenía que desplazarse a Buenos Aires para informar sobre el apresto armamentista que está desarrollando Argentina. Por lo tanto, él desempeña esta misión brillantemente. De hecho, los informes que él presenta son clarísimos, diciendo que poco menos que los argentinos no están preparados para la guerra. Sus buques son más de ríos que de mar y que las tripulaciones argentinas no son mejores que las chilenas. En el fondo le decía, estemos tranquilos. Cuando regresa a nuestro país en enero del año 79, ya la escuadra estaba en Lota, porque ahora viene otro problema. Bolivia y Perú, ¿ya? Es más, cuando se tiene noticia de que el gobierno boliviano había aumentado el impuesto al salitre, al quintal de salitre que Chile exportaba por el puerto de Antofagasta, la escuadra rápidamente se va de Lota a Antofagasta y de hecho bloquea el puerto de Antofagasta el día 14, que era el día que el gobierno boliviano había decretado el remate de la salitrera. Por lo tanto, cuando Prat llega a Chile, no tenía mando de buque, porque todo esto se había planificado con tiempo. Por lo tanto, él asume funciones en la comandancia en jefe como asesor, y para suerte de él y de nosotros, a los pocos días, el ministro de Guerra en campaña, Rafael Sotomayor, lo pide como secretario para embarcarse en la escuadra y dirigirse al norte para dirigir la campaña marítima. Es más, Arturo Prat en Iquique notifica el bloqueo de Iquique y el inicio de la guerra. Y luego cuando regresa a Valparaíso, recién ahí toma el mando de la Covadonga, que se estaba aprestando y estaba listando a su gente, pero esto a última hora, cuando el grueso de la escuadra ya estaba bloqueando Iquique. Bueno, yo creo que tenemos algunas preguntas en línea. Bueno, para ir cerrando este capítulo, entonces tenemos este combate de Punta Berbecia que forma parte de la batalla de Iquique Punta Berbecia, que condicionó radicalmente el desarrollo de la guerra de ahí en adelante. Sabemos todos el impacto que tuvo el combate naval de Iquique, pero no todos estábamos tan informados del impacto estratégico que tuvo la pérdida de la independencia en el combate de Punta Berbecia. También hemos aprendido sobre la Covadonga, este buque capturado a España en 1865, que junto con la Esmeralda comparten el curioso honor de ser los únicos buques de guerra chilenos que tienen nombres españoles originalmente.
y que así sí, tuvieron, pese a que la Esmeralda de Prat fue la segunda Esmeralda, hoy día estamos por la sexta, y que el comandante Arturo Prat llevó la Covadonga Iquique, le transfirió el mando a Condel, asumió el mando de la Esmeralda, y finalmente ambos condujeron esta gloriosa y exitosa contienda que terminó con el fallecimiento de 141 tripulantes de la Esmeralda, la pérdida del buque, y con la pérdida de la independencia por parte del Perú, con, entiendo, 4 fallecidos en la Covadonga. En definitiva fueron 4, porque posteriormente el contramaestre fallece en Antofagasta. Y en la independencia también hubo una cantidad importante de fallecidos. Sí, ¿no? más de 20 y algunos ahogados porque la desesperación se tiraron al agua y se ahogaron ahí en la costa. Así que tenemos una historia en que lo que prevalece finalmente es la pericia, la astucia y el entrenamiento, la capacidad de las personas, que en este caso se superponen o se sobreponen a la clarísima inferioridad material. Acá hay una pregunta de Pepe Alcántara, dice, ¿Condel tenía un par de primos peruanos a bordo de la Independencia? No. Bueno, Carlos Condel, su segundo apellido era de la Asa. Su madre era peruana y de hecho su tío, que fue padrino de bautizo, fue un destacado almirante peruano, Antonio de la Asa, incluso fue comandante general de Marina y dirigió toda la defensa del Callao durante gran parte de la Guerra del Pacífico. Sí tenía un primo que se llama Hilario de la Asa, que estaba en las guarniciones del Callao, pero a bordo de la Independencia no. Entiendo que Oscar Riel también tenía... Oscar Riel, su señora era peruana, Dolores Cabero, que era hermana de la esposa del almirante Grau. O sea, el almirante Grau con el comandante Biel eran concuñados. Lo que pasa es que en ese tiempo la relación peruana, chilena, boliviana era muy unida. De hecho, Juan José Latorre, su padre era boliviano y tenía hermanos que pelearon en el ejército boliviano durante la Guerra del Pacífico. Bueno, como sabemos también, y hemos sabido por nuestras cápsulas educativas, que había un tripulante boliviano a bordo de la Esmeralda. Correcto, Samuel Machicado. Acá hay otro comentario, otra consulta de Astilleros Marga Marga. Dice, la Independencia, su origen. ¿Cuál era el origen? Había sido construido en astillero británico. Un dato curioso que leí también por ahí, que cuando se entregó el Huáscar, dos datos curiosos. Uno, que el Huáscar, su primer comandante y el que dirigió su construcción, fue un marino de la Armada Peruana, pero que era chileno de nacimiento, José María Salcedo. Y cuando salió de astillero se vino navegando junto con la Independencia, pero nunca se llevó con el comandante de la Independencia, incluso tuvieron una colisión con la Independencia durante las maniobras para salir de Inglaterra. Así que esta relación entre el Huáscar y la Independencia siempre fue un poquito tortuosa, especialmente en su origen. Me imagino que ya durante la Guerra del Pacífico, Grau y Moore se llevaban mejor que los comandantes originales. Pero esa relación tiene que haberse roto completamente después del desastre de Punta Arenas. Así fue. Por último, voy a aprovechar de mencionar a los amigos que están presentes ahora en las redes sociales, que está Cayo Supremo, que manda saludos al profesor Marco Fernández, a nuestra guía voluntaria Marta Sepúlveda, Figaraíb, a Sixto Miranda, a Soy un Javi, Rapascle, Benja BL, PH Old, F Marchant 90 también está en línea, Dino Canales, Hugo Parra, Astilleros Marga Marga, que nos había hecho la consulta, Diego Martínez, Tomás R. Macay, el Museo de Química y Farmacia también estaba presente, Pedro Cisterna Bustamante, abogados, Quinta Región, Ispacul, Edgardo Burboa también está en línea escuchando, ¿qué más? Dani Santos, Iglesia, Jesús Esvidad también está ahí, Nave Alice, BC, Another John. Tenemos en este momento 22 personas que han estado escuchando el conversatorio. Ronald Altamirano Velázquez, Mapa de Bolsillo, el Tesis de Derecho, Museo Palacio Rioja también nos acompañó. Toro Quineco, nuestro amigo que siempre nos da los corazones, que siempre le gustan y comentan nuestras publicaciones, saludos para él también. Tatán Soto,
Lauta Rum, Koke Kitzinger, Secur, Jorge, muchos saludos. Pablo Mella también, que nos hizo algunos comentarios ahí. Todos ellos han estado escuchando el conversatorio. Bueno, muchas gracias. Yo sé que este es un día hábil, muchos están trabajando, así que agradezco que hayan hecho un tiempo para seguirnos. Y como sabemos que muchos otros estaban interesados, estamos también grabando para nuestro canal de YouTube, así que lo pueden ver a contar de, imagino, esta tarde, hoy día mismo, en el canal de YouTube de la página web www.museomar.cl o www.museomaritimonacional.com. Ahí pueden ver esta grabación y pueden también hacer cualquier consulta a nuestros puntos de contacto. Así que muchas gracias Marco por tu expertise. Yo llevo trabajando casi 2 años con Marco, nunca deja de sorprenderme por la cantidad de cosas que sabe y por los aportes que hace. Que muchas gracias y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hay una última consulta por antes que supuesto. terminemos. Dice Pepe Alcántara, consulta nuevamente. ¿Los peruanos desmontaron los cañones de la independencia? Iban a intentar, trataron de dinamitar la nave, pero no pudieron porque la Santa Bárbara se llenó rápidamente de agua, pero quedaron ahí. La nave se hundió y no sacaron. De hecho, nosotros aquí en el museo tenemos un par de cañones de la Independencia. Y ya, la última, con esta sí terminamos. No hay problema. De Koke Kitzing dice, muchos saludos a ambos. ¿Tienen el dato exacto de fallecidos en combate y guarnición? Ya que en diversos libros hay cifras diferentes. No, exactamente, para dar una oficial no la tenemos porque no he encontrado el parte del comandante Moore. Tenemos obviamente el del comandante Condel, bien clarito, donde nombra los heridos, los fallecidos, pero de la Independencia no. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en el próximo conversatorio. Vamos a estar publicando y seguiremos en este proceso de dar a conocer. Ya que no nos pueden visitar, por lo menos que aprendan algo y también nos enseñen. Nosotros queremos que también nos enseñen, nos manden datos, porque la historia, amigo Marco, siempre es una versión o unas versiones. Y siempre hay otras y siempre hay elementos que confrontar. Así que muchas gracias y estaremos esperándolos felices para los próximos conversatorios. Bueno, gracias por la invitación.